Eso. Entonces viene Legendarios este fin de semana, vamos para allá, vamos a estar en la montaña jueves, viernes, sábado y domingo, 4 noches. Vamos a ir a servir y también vamos a ir a completar el top. Entonces, vamos a invertir en los jóvenes. Joshua, vas a ir al top, ¿verdad, hijo? Va a estar buenísimo. Creo que van aproximadamente 5 muchachos nuevos de la casa, de la iglesia. ¿Cuántos les damos un aplauso al Señor? Pero para llevarlos hay que invertir en ellos. Necesitamos invertir en ellos. Finanza. Al final del mensaje usted me va a entender por qué necesitamos invertir en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestro crecimiento personal y en nuestro crecimiento espiritual. Invertimos en muchas cosas, pero a veces nos olvidamos invertir en nosotros mismos. Dígale al que está a su lado, es importante que inviertas en ti. Quiero darle la bienvenida a los que están por primera vez con nosotros. No sé si hay alguien que está por primera vez, tenemos algún nuevo hoy, o estamos los mismos de siempre, pero bienvenidos. Y está hoy con nosotros nuestra anciana preciosa acá, que hoy nos acompañó nuevamente, con los niños, alegre de verlos. Está también la mami de Mirna, que está con nosotros de nuevo. Un placer y una bendición tenerte con nosotros. Alberto con su esposa. Martita, que hoy se vino también, y la tenemos a ella, que no es exactamente como ella no habla, no escucha, ¿verdad? Pero ella puede sentir la presencia del Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a ella que está ahí? Con ella te puedes comunicar a través de señas porque no escucha, pero ella siempre viene, es una bendición. Estaba viendo un video acerca de un templo que existe en la India, que es el templo de los ratones, porque el ratón es un animal sagrado para los hindús, y ellos van a ese templo, y cuando van al templo le llevan comida a los ratones, porque es el templo del dios ratón. Dígale al que está a su lado, este es el templo de Dios. Dígale, esta es la casa del Señor. Y pregúntele, ¿qué le traíste a tu Señor? ¿Qué le traíste al Señor? ¿Le traíste argumentos a su palabra? ¿A evitar que la palabra no trabaje en tu vida? ¿O traíste un corazón sensible, un corazón preparado para recibir su palabra? ¿Está conmigo? Muchas veces no nos damos cuenta dónde estamos ni con quién compartimos. Y subestimamos el valor que tiene el lugar en el cual estamos y las personas con quien nos sentamos. Dígale al que está a su lado, dígale, si te dieras a la par de quien tú estás, me tratarías de otra manera. Hoy quiero hablarte acerca de un tema muy importante que el pastor Pedro tocó, y también voy a partir de ahí, y es acerca de la familia, acerca del hogar de los jóvenes, de nuestros hijos. Ayer tuvimos un encuentro de jóvenes, pero este próximo que viene lo vamos a hacer de la misma manera, pero ya vamos a llevar un equipo más fuerte para poder desarrollar para la familia y para los jóvenes también. Ayer, como la mayoría eran jóvenes, nos enfocamos bastante en los jóvenes y descuidamos un poco las familias, pero en este próximo encuentro vamos a enfocarnos y vamos a tener actividades tanto para los jóvenes como para las familias. Así es que va a estar poderoso. Viene en septiembre, a principios de septiembre, prepárese. Una vez enviemos la registración, regístrese, porque los encuentros son poderosos. Quiero compartirte algo que transformó mi vida. El Señor transforma la vida de cada uno de nosotros. Y algo que te quiero compartir es algo. ¿Cuántos saben lo que es construcción? Diga conmigo, construcción. En Baltimore existen aproximadamente 2,000 a 3,000 licorerías. Diga conmigo, 2,000 licorerías. En un espacio tan pequeño, en una ciudad tan pequeña, pero tan llena de maldad. Baltimore es una ciudad pequeña, pero está llena de maldad, al punto que solo en Baltimore se cometen todos los crímenes que no comete todo el país. Solo los crímenes que se cometen en Baltimore sobrepasan
todos los crímenes que se cometen en todos los Estados Unidos. ¿Me está escuchando? Eso dicen las estadísticas y es una verdad absoluta. Y sigue así, la tendencia sigue. La tendencia sigue, no se detiene, no se para, sigue de la misma manera. Diga conmigo, construcción. Nosotros tenemos lo que construimos. Usted va a obtener lo que usted construye. Dígale al que está a su lado, usted va a obtener lo que usted se construye. En Baltimore se sigue construyendo licorerías. ¿Qué es lo que atrae una licorería? Puntos de droga. Le dicen los hot spots. La policía le llama a las licorerías hot spots. Hay muchas licorerías que son hot spots porque son puntos donde se transaccionan drogas, intercambio de drogas e intercambio de prostitución. ¿Está conmigo? Y se siguen construyendo. Pregunto, ¿qué está haciendo el gobernador o los gobernadores que gobiernan a esta ciudad, de esta ciudad? La están destruyendo porque están construyendo algo que no es beneficioso para la salud de la ciudad. ¿Está conmigo? ¿Qué usted cree que Baltimore podría construir para mejorar la salud de Baltimore? Ayúdeme. Iglesias, escuelas, ¿qué más? Hospitales, ¿qué más? ¿Cómo? Oh, homeless shelters, shelters para homeless. ¿Qué más el gobernador de Baltimore podría construir para mejorar la salud de la ciudad? Clínicas, ¿qué más? ¿Alguien me ayude? Entonces, diga conmigo, de acuerdo a lo que construyes, eso es lo que obtendrás. Entonces, nosotros construimos aquello que vamos a obtener en el futuro. Nuestra ciudad, lamentablemente, está construyendo algo que a largo plazo le va a traer destrucción y muerte. En estos tiempos de hoy, todo es negocio. Los tiempos que hoy vivimos, todo es negocio. Lo virtual es un negocio. Pero no un negocio hecho torpemente, algo planificado, algo estructurado, algo bien construido. Les compartí anteriormente que el YouTube que usted consume no es gratis. Los videos que los niños ven no son gratis. Ese niño, cuando sea un adulto, va a tener sembrada en su mente una idea. Le van a establecer una estructura, una forma de pensar, y él va a consumir de acuerdo a lo que se le sembró en su niñez. ¿Está conmigo? Diga conmigo, estructuras. Los negocios que más generan finanzas el día de hoy en los Estados Unidos, negocios lucrativos como las barras, las cantinas, las plataformas de redes sociales, los juegos donde los niños se interconectan como los celulares, PlayStation y todas esas cosas. ¿Está conmigo? Pero para que ellos puedan vender su producto, ellos tienen que empezar a construir en la mente de nuestros hijos. Diga conmigo, construcción. Se construyen estructuras mentales, se construyen formas de comportamiento, se construyen en la mente de la persona y en el corazón de las personas formas de deseos y cosas a alcanzar. Diga conmigo, construcción de estructuras. Hoy en este mundo operan estructuras de muerte que fueron construidas por las mismas tinieblas que el hombre las maneja. Si usted se da cuenta, hay muchas familias que viven dentro de su hogar y tienen dentro de su hogar un total desorden. Y si usted analiza y es observador, se va a dar cuenta que todas aquellas familias que tienen un desorden dentro de su hogar, se parece el desorden que tiene una con la otra. ¿Está conmigo? El desorden de una se parece con la otra, porque es una estructura de muerte establecida. Por ejemplo, yo he visto familias que sus niños nacen y ellos tienen estructuras de muerte establecida
escuchando reggaetón, pero no el reggaetón de antes, ese reggaetón de hoy que es completamente con alto contenido sexual. Y esos niños desde su temprana edad, desde su pequeña niñez, vienen escuchando ese alto contenido sexual, lo cual está estableciendo en ellos una estructura, diga conmigo, una estructura de pensamiento. Una estructura de pensamiento que los lleva a consumir un contenido que no es sano, pero que ese contenido viene a ser parte de sus vidas. Ellos, los niños, se vuelven en la información que ellos escucharon y tomaron para sí. Por eso hoy vemos niños promiscuos sexualmente, vemos en nuestros países mucha promiscuidad, niñas de 13, 14, 15, 16 años saliendo embarazadas, lo mismo en Estados Unidos. Diga conmigo, estructuras de muerte. Estructuras de muerte que se establecen para cautivar y atrapar la mentalidad de la persona y no dejarla ser lo que Dios estableció para que esa persona pueda ser. Dígale al que está a su lado, tú no eres quien tú crees que eres. Tú eres quien Dios ha predestinado que usted sea. Todos nosotros venimos de un hogar, de una familia. Yo nací en medio de una familia, soy hijo de mamá y papá, y en el seno de mi hogar se me construyó a mí. A mí me construyeron dos personas. A ti te construyó tu papá y tu mamá, y tú que tienes hijos, estás construyendo a tus hijos. Dígale al que está a su lado, usted está construyendo a sus hijos. La construcción de los hijos no termina en el vientre de mamá. La construcción de los hijos inicia en el vientre y nunca deja de ser hasta el día que tú te vas a la tumba. Porque tus hijos se pueden ir de tu casa, te pueden abandonar, se casan y se van y van a tener sus hijos. Y hasta que tú te vayas de este mundo, ellos te van a observar cómo viven, van a observar cómo te comportas. Y desde ahí, aunque no los tengas en casa, vas a seguir construyendo en el corazón de ellos. Diga conmigo, estructuras de muerte. Nosotros formamos y plasmamos en la vida de nuestros hijos una estructura de muerte o una estructura de vida. No culpemos a las redes sociales, porque nosotros mismos se las facilitamos. Culpémonos a nosotros mismos, porque no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Los veo bien serios. Y las estructuras de muerte imperan y gobiernan en la mentalidad de las personas. Y eso es algo difícil y complicado de destruir. Oiga bien, para volver a reformatear, para volver a reconstruir a un joven, hay que trabajar fuerte. Hace varios años nosotros fuimos a Legendarios con un buen grupo de muchachos. Legendarios es un programa maravilloso que te ayuda a ser diferente, porque todos necesitamos cambiar. Y cuando nosotros fuimos a Legendarios, llevamos un buen grupo de jóvenes de aquí de la iglesia. Me recuerdo que mientras estábamos en la montaña, uno de los muchachos abrazó un árbol, no porque el árbol estaba bonito, sino porque ya no quería estar ahí. Lo abrazó y dijo, de aquí nadie me mueve. No avanzo, no sigo, me quiero ir a casa. Mamá, papá, ¿dónde están? Diga conmigo, estructuras mentales. Se agarró de ese árbol y nadie lo quiso despegar. Porque la estructura mental que se estableció en su niñez lo reclama en su vejez. Otro se sentó en el segundo día y no se quiso mover de ahí y nadie lo podía mover. Le dijeron, vamos, caminá, mirá, oraron por él y todo. Pero la estructura mental lo gobernaba y no lo dejó avanzar. Diga conmigo, estructuras mentales. La estructura mental que nuestros hijos tienen o que nuestros jóvenes tienen, las construimos nosotros como padres y nosotros vamos a ser los responsables del fracaso o del bienestar de nuestros hijos. Jesucristo era alguien
que se enfocó en trabajar a donde se encontraba lo peor. Diga conmigo, lo peor. El Señor tomaba a una persona, la destruía y la reconstruía totalmente. Se invertía en ella. Cuando nosotros vemos a Jesús caminar sobre la tierra, lo vemos al Señor moviéndose en barca, pasando el Jordán y llegando a la tierra de los Gadarenos. Diga conmigo, Gadarenos. El Señor fue a buscar a un endemoniado gadareno. Diga conmigo, el endemoniado gadareno. Ese endemoniado gadareno lo amarraban con cadenas y no lo podían detener. Ese endemoniado gadareno dormía en los sepulcros. Era lo peor de Gadara. No había algo peor que el endemoniado gadareno, pero Jesucristo fue a él. Dígale que está a su lado. Jesucristo, a donde ve lo peor, ve lo excelente y ve lo mejor. No se preocupe por cuál es tu condición de vida, porque el Señor la puede cambiar y te puede transformar. Entonces vemos a Jesús que va a Gadara, a la tierra de los Gadarenos, y tiene un encuentro con lo peor de Gadara, el endemoniado gadareno. Lo sana, lo renueva, lo transforma y le dice: ve y predícale a los gadarenos las cosas que el Señor ha hecho contigo. Y Jesús no entró a Gadara a predicar la palabra, envió a predicar el gadareno. ¿Sabe por qué? Porque el que es de la familia puede transformar la familia. Porque nadie más conoce tus debilidades, tus maldades, tus perversiones que tus hijos, tu esposa, tu esposo. Nadie más las conoce mejor que aquellos que son íntimos tuyos. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado: el encuentro con lo peor. Jesucristo, nuestro Señor Jesús frecuentaba personas de suma importancia que eran prioridad para él. El Señor Jesús no iba a un lugar y no iba a la vida de una persona porque necesitaba compartir con ella, sino que llegaba a la vida de una persona para transformarle la vida a esa persona. Nuestro Señor Jesús vino en una ocasión a la orilla del río de Galilea, del mar de Galilea, dice la Biblia. Y no vino a la orilla del mar de Galilea para tomar sol. ¿Está conmigo? Vino y llamó a dos pescadores, a dos hombres rústicos, a hombres del vulgo, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Un hombre como Pedro, un hombre como Simón, hombres sin sensibilidad alguna, pero que el Señor miró grandes posibilidades en ellos. El Señor vino a gente que era rechazada por el mundo, como el endemoniado gadareno, que era rechazado por la ciudad, por su gente, por su familia. El Señor vino a la prostituta que estaba en el camino de Samaria, en el pozo de Jacob. Y cuando el Señor viene a la prostituta empieza a hablar con él y le habla doctrina, y el Señor le dice: si tú conocieras con qué hablas, tú me pedirías de beber del agua viva. Si tú sabes con quién estás, tu vida cambiaría. Y el Señor vino ahí a tener un encuentro con esa mujer y le transformó la vida de esa mujer, y esa mujer fue y predicó la palabra a los samaritanos y le trajo samaritanos a Jesús. ¿Está conmigo? No fue el Señor, ella fue y predicó la palabra. Dígale que está a su lado: aquellos que el mundo piensa lo peor, el Señor piensa lo más excelente. El Señor tomaba lo peor, el Señor tomaba lo que no servía y lo convertía en algo excelente. Diga conmigo: hoy el Señor te va a convertir y te va a hacer en algo excelente. Que nosotros nos vemos aquí. Diga conmigo: las apariencias engañan. Porque usted me ve a mí y usted ve al hermano que esté a su lado. Tal vez te sonríe, pero por dentro está lleno de dolor. Tal vez te sonríe, pero por dentro está lleno de tristeza, lleno de sufrimiento, lleno de inseguridades y de incertidumbre. Tal vez te sonríe, pero por dentro está pasando un proceso difícil.
Porque nosotros muchas veces nos llenamos de apariencias. Fingimos estar bien cuando estamos mal porque no nos queda de otra. ¿Está conmigo? Fingimos que todo va bien, a viento en popa. Pero en realidad las cosas están mal. Con apariencia de piedad, pero internamente tenemos conflictos internos, problemas internos. Y el Señor quiere tratar esas áreas en nuestras vidas. Venimos de hogares disfuncionales. Venimos de hogares donde nuestros padres no aprendieron a ser padres porque no tuvieron un modelo. Diga conmigo, un modelo. No tuvieron un padre ejemplar que les enseñaran a cómo se debe ser papá, una madre ejemplar que les enseñara cómo ser mamá. Está conmigo. Venimos de trasfondos complicados, difíciles, y nos encontramos hoy viviendo la vida de la manera que la vivimos, que yo te aseguro, si tú analizas, si tú meditas, no es la mejor. Yo medito en cada momento, Señor, estaré haciendo bien las cosas. ¿Cuántas veces tú te has preguntado eso? Porque muchas veces creemos que las estamos haciendo bien, pero las estamos haciendo bien mal. Porque lo que pensamos hoy, de la manera que juzgamos las cosas, de la manera que vemos la vida, tal vez no es la mejor, y hay una manera superior, más excelente de ver la vida a como la ves hoy. Yo creo, ¿cuántos creen conmigo que hay una mejor manera de tomar decisiones? ¿Cuántos pueden creer conmigo que tu mente puede ver las cosas de una manera diferente, de una manera más de luz, de una manera más excelente? ¿Cuántos creen conmigo eso? ¿Cuántos pueden pensar y meditar y decir, ok, las cosas como las estoy viendo hoy no están bien? Sí estoy pensando, sí estoy analizando, sí estoy viendo las cosas, pero no está bien de la manera que mido, que juzgo las cosas. Y cuando tú te das cuenta, tú tienes que ver tu trasfondo de vida. ¿Cómo te crecieron tus padres? ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Cuál fue el ejemplo que tus padres te dieron? Porque dependiendo de cómo te construyeron en el inicio de tu vida, eso tú eres hoy. Diga conmigo, estructuras. Nosotros en nuestros hijos formamos estructuras. Por quererlos educar, los maleducamos. Por quererlos formar, los deformamos. Ponemos expectativas que nuestros hijos queremos que ellos cumplan, pero no nos enfocamos en formarlos a ellos. ¿Está conmigo? Diga conmigo, expectativas. Queremos que nuestros hijos se comporten de cierta manera. ¿Sí o no? Y demandamos y exigimos un buen comportamiento de ellos. O en la iglesia queremos que nuestros jóvenes se comporten de cierta manera. Y en el seno del hogar, muchas veces, para que nuestros hijos se comporten de la manera que queremos, los violentamos, los regañamos, los maltratamos, les gritamos, les pegamos. Cuando la forma correcta de que nuestros hijos se comporten bien no es esa. La forma correcta es siendo ejemplo. Usted no le pegue a su hijo, usted haga bien las cosas. No le exija a su hijo que se comporte de cierta manera, usted pórtese bien. ¿Está conmigo? Porque expectamos algo de nuestros hijos que nosotros no estamos haciendo. Y cuando les pegamos, les gritamos y los maltratamos, es un grito de frustración y de impotencia en nuestros corazones porque no lo podemos hacer a través del ejemplo y a través del buen comportamiento. Dígale al que está a su lado, no le andes pegando a tus hijos. Dígale, compórtese bien y haga bien las cosas. A quien le vamos a dar en la mandarina es a usted. Nalgadas y golpes, gritos, no resuelve nada. Deformás y destruís a una criatura. Después ese niño crece con odio en su corazón, con ira en su corazón en contra tuya como padre y viene a ser un joven rebelde. Y después cuando ese joven crece y es rebelde, querés castigar la rebeldía. Zamarro, tremendo rebelde, decís.
Y nos olvidamos que nuestros hijos tienen corazón. Diga conmigo, corazón. Cuando nosotros tratamos con un niño, con un joven, tratamos con el corazón de esa persona. Y el corazón de esa persona es sensible. Tú lo corrompes o lo siembras, lo alegras. Tú lo arruinas o lo arreglas. ¿Está conmigo? Usted trata con el corazón de las personas, no trata con la rebelión de la persona. A veces queremos hacer cosas que no están bien. Entonces, diga conmigo, estructuras. Cuando nosotros tenemos a un niño, lo construimos desde niño. Diga conmigo, construcción. Levante la mano los que tienen niños, please. Tienen niños, usted los está construyendo. Usted a sus hijos, a su temprana edad, usted los está construyendo o usted los está destruyendo. Diga conmigo, estructura. ¿Qué es una estructura? Déjeme le enseño esta silla. Esto es una estructura. Usted ve el rostro del niño. Usted ve la hermosura del niño. Usted ve la sonrisa del niño o ve la tristeza. Pero quien mueve ese comportamiento es la estructura. Quítamele el forro, por favor. Diga conmigo, la estructura. La estructura es un conjunto de elementos. Diga conmigo, conjunto. Esta es una estructura. Es un conjunto de elementos que se sostienen el uno al otro, entre sí. Y que te soportan un peso para lo que fue construida y para lo que fue hecho. Diga conmigo, estructura. ¿Qué estructuras estás estableciendo en tus hijos? ¿Les estás enseñando a ser responsables o les estás enseñando a ser completos y responsables a través de tu estilo de vida? ¿Qué tú quieres poner en la estructura de tu hijo? ¿Responsabilidad o irresponsabilidad? Diga conmigo, estructuras. Estructuras, ¿qué tipo de estructura? La palabra de Dios en ellos. Diga conmigo, la palabra del Señor. O los videos de YouTube. ¿Qué tú estás estructurando y construyendo en la vida de tus hijos? Los videos de Dora y Diego Go, que ya no los ven. Hoy salen unos muñequitos perversos en las redes sociales. ¿O estás estableciendo la palabra de Dios? ¿Qué estás estructurando en la vida de tus hijos? ¿Qué estás estructurando en ellos? ¿Servirle al Señor? ¿Cómo viniste a la iglesia hoy y tus hijos te miraron y tus hijos te escucharon? ¿Viniste a la fuerza? Y después que escuchaste las palabras terminaste hablando mal y tus hijos oyen. Vienes sin deseos, sin ganas. Y tus hijos ven y escuchan tu comportamiento. ¿Tú crees que cuando ellos crezcan van a querer ir a la iglesia? Si hablas mal de la iglesia, hablas mal de la casa de Dios y ellos te escuchan, ¿tú crees que ellos tienen deseos de estar aquí? Diga conmigo, estructuras. Cuando tú vengas a la casa de Dios, ven alegre, contento. Vamos a ir a la casa del Señor, vamos a ir a escuchar a la palabra de Dios. Y tus hijos se van a impregnar de lo que tú les siembres. Diga conmigo, estructuras. Entonces nosotros construimos o destruimos. Usted construye a sus hijos y usted destruye. Hoy, que estaba en el encuentro ayer, estuvimos con los jóvenes, algunos no pudieron venir ahora. Pero me di cuenta que nuestros jóvenes necesitan ayuda. Porque tomamos jóvenes que ya fueron construidos por sus padres y ellos ya tienen una estructura de pensamiento establecida. Ellos ya tienen una forma de ver la vida, de ver las cosas y tú los tienes ahí. Tú los ves ciertos niveles de rebeldía, ves ciertos niveles de falta de buen comportamiento, se portan mal los bandidos, hacen cosas que no tienen que hacer, pero tú no puedes ver eso, tú tienes que ver la estructura que un padre y una madre formó adentro de ellos. Diga conmigo, la estructura es importante. No es que vista bien, que coma bien, es lo que tú le estás sembrando a ellos. Vamos a ir a la palabra del Señor Lucas capítulo 7.
Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Lucas 7, capítulo, versículo 11 al 17. Diga conmigo, estructuras. Tú construyes o destruyes. Estructuras, tú formas bien y haces bien las cosas o las haces mal. Para formar una estructura, para construir a un hijo, no se forma a través de la fuerza, a través del golpe. No es golpeando a un hijo, no es maltratando verbalmente a un niño, es siendo ejemplo de vida. Por eso tú tienes que caminar bien derechito desde que tus hijos están pequeños, no digamos cuando ya estén grandes. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17 dice así: aconteció después, diga conmigo después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, diga conmigo Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, diga conmigo, iban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Diga conmigo, tocó el féretro. Y los que la llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió su fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor de Galilea. Diga conmigo, después, aconteció después que él iba a la ciudad. Hay un joven que ha muerto porque el fin de una estructura de muerte que tú permites que entre a tu casa, entre a tu familia, es para traerte muerte en tu casa. Y el Señor se encuentra en ese momento, el Señor se encuentra en Galilea. Y justamente después que él hace el milagro de un soldado romano, él recibe el aviso de que este niño ha muerto en Naín. Diga conmigo, Naín. Naín, una ciudad a 25, una pequeña ciudad, no era ni aldea. Era una pequeña aldea que no vivían más de 100 personas o de 100 familias. Dicen los que estudian que aproximadamente en Naín no habían más de 38 casas. Aproximadamente 100 familias o menos. 38 casas, 38 familias. Pero era una ciudad muy insignificante, una ciudad muy pequeña. Y estaba apartada del camino de comercio, solo había un acceso y solo había una salida. No era nada importante, era la peor de las ciudades en aquel tiempo. Naín, que en su transliteración griega significa hermoso, bello, pastoso, pasturas verdes significa. Naín significa hermosísimo, diga conmigo hermoso, diga conmigo bello. Pero que en su trasfondo la ciudad no hacía alegoría a su nombre. El significado de Naín es vida, es descendencia, pero en el trasfondo había muerte. Tenía una apariencia de que tenía vida, pero en realidad Naín estaba muerta. Y el Señor vino a Naín para resucitar a Naín. Muchas veces nos llenamos de apariencias. Nos portamos y nos comportamos como que todo bien, como que todo está bien en la casa, y en nuestra casa tenemos un desorden total. Dígale que está a su lado, es necesario que necesite, que permitas que el Señor transforme tu vida. Ese niño, dice la palabra en Lucas capítulo 7, que el esposo de la viuda, ella era viuda, por lo tanto había perdido a su esposo. Pero también dice que había muerto su único hijo. Lo que significa que esa mujer ya no tenía manera de salir adelante. Porque en los tiempos de la Biblia, en los tiempos bíblicos, una mujer sin parentela no tenía posibilidades de progresar.
Entonces, la estructura de muerte destruyó esa familia y estaba destruyendo la sociedad de esa ciudad. Nosotros somos responsables del ambiente que se mueve en nuestro hogar. Dígale al que está a su lado, usted es responsable del ambiente en su casa. Usted es responsable de la sanidad o de la enfermedad que en su casa existe. Usted es responsable del buen comportamiento o el mal comportamiento que sus hijos tienen. No ataquemos a nuestros hijos. Analícese usted. ¿Está conmigo? La única manera de construir bien a nuestros hijos, y no existe otra, es en Cristo. La única manera que usted puede construir en excelencia a sus hijos es en Cristo Jesús, Señor nuestro, es en Dios. No puedes construir a un niño de una manera fuerte sin tú como padre no estás en el Señor. Por eso hoy tenemos, señores, lo que tenemos y lo que se mueve. La sociedad de hoy, las familias de hoy han perdido a sus hijos en la calle. Los jóvenes hoy vagan de un lugar a otro. Los jóvenes hoy no tienen responsabilidad alguna porque sus padres en el seno de su hogar no los hicieron responsables. Hoy nos enfocamos en trabajar, pero nos olvidamos a los hijos que tenemos adentro de la casa. Diga conmigo, estructuras de muerte. En el seno del hogar es a donde se enseña a que un niño sea responsable para que cuando él sea un anciano, un adulto, un joven, un anciano, un adulto o un anciano, él pueda ser responsable. Diga conmigo, en el seno del hogar. Diga conmigo, en el seno del hogar se le enseña a un hijo a ser trabajador. Usted no piense que su hijo va a ser trabajador cuando él crezca si no le enseñaste a trabajar. Martita, enséñale a las niñas a lavar los platos. ¿Sí o no? A los niños a cortar la grama de la casa, a pasar vacuum, a asear la casa y a que tengan sus cuartos limpios. Deléguele responsabilidades a sus hijos. Los niños, nuestros hijos, los construimos en el seno de nuestro hogar. A nuestros hijos les podemos enseñar a amar a Dios, pero si nosotros amamos a Dios primero. Si usted es irresponsable con Dios, eso es lo que le está enseñando a sus hijos. Si usted quiere que sus hijos, ¿cuántos queremos que nuestros hijos amen al Señor? Amemos nosotros al Señor. Que tus hijos vean tu devocional de oración. Que tus hijos vean tu devocional de lectura, que sos comprometido, que te sentás, que lees la Biblia, que lees la palabra, que tus hijos te escuchen levantado a las 3, 4 de la madrugada orando y buscando al Señor, que tus hijos te vean que no eres intermitente con el Señor, que tus hijos te vean que le sirven al Señor. Pero si somos tremendos irresponsables, ¿cómo nuestros hijos van a ser responsables cuando le estamos enseñando algo, cuando no estamos enseñando algo que necesitamos enseñarles? Señores, no se enseña con el golpe, ni con las palabras, ni con las exigencias. Se enseña con el estilo de vida. Por eso sus decisiones tienen que ser medidas, tienen que ser congruentes. Usted no exija respeto en sus hijos. Respétese usted y haga las cosas con decencia. Haga las cosas con sensibilidad y con calidad. A veces queremos que nuestros hijos nos respeten a la fuerza. No es así. Tiene que usted ser ejemplar. Padres, digan conmigo, vamos a ser padres ejemplares. Entonces tus hijos van a ver un fruto digno de respetar y honrar y van a decir, wow, mi mamá es digna de admirar. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Queremos que nuestros hijos sean obedientes, que nos obedezcan en todo. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos obedientes nosotros para con Dios? ¿Cómo es usted para con Dios? ¿Le obedece al Señor? ¿Hace usted lo que el Señor le manda hacer? Porque lo que tú construyas hoy, diga conmigo, lo que usted construya hoy,
Diga conmigo, lo que usted construya hoy será lo que esa persona sea mañana y será tu fruto de mañana. Lo que yo construyo en mis hijos, eso mis hijos van a hacer y van a ser el fruto que ellos van a dar. Si yo construyo vida, si yo construyo fuerza, si yo construyo sabiduría de Dios en ellos, eso es lo que voy a obtener. Pero si yo construyo pereza, si yo construyo irresponsabilidad, si yo construyo necedad, eso es lo que voy a obtener de mis hijos. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos den frutos buenos, grandiosos y agradables? Todos. Pero ¿qué les estamos sembrando? ¿Qué estamos construyendo en ellos? ¿Sí ve? Diga conmigo, estructuras de muerte. En Naín había una estructura construida de muerte, así como las estructuras construidas hoy, que son estructuras de tinieblas. Hoy cuando usted compara las familias, ese modus vivendi es congruente de una a la otra. Es congruente. Los hijos hacen lo que le dan la gana. Los padres están tomando ahí. Los hijos toman. Los padres son irresponsables. Ay, Señor Jesús, yo he visto unas cosas. Como sociedad no tenemos cuidado con nuestros hijos. Y luego demandamos de nuestros hijos que se porten bien. Y queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Queremos que nuestros hijos prosperen, que no fracasen. Y nosotros somos un tremendo desastre y un tremendo desorden. Dígale que está a su lado, no se enseña exigiendo, se enseña modelando. Entonces dice la palabra que el Señor se acercó al féretro. Diga conmigo, se acercó al féretro. Y dice la palabra que el Señor tocó al féretro que contenía al joven. En el féretro había un muerto, había un difunto. Pero el Señor toca el féretro, no tocó al joven. Diga conmigo, la estructura que contiene la vida. Porque las estructuras de hoy lo que hacen es matar y asesinar la vida que está en el hombre, que está en el niño, para contenerlo, para destruirlo y mantenerlo limitado, pobre y sin vida por toda su vida, un muerto viviente. En los Estados Unidos hay más de 4 millones de homeless. Cuando usted ve un homeless, cuando usted ve una persona en la calle pidiendo dinero, usted tiene que revisar y usted tiene que pensar, ¿por qué ese homeless llegó ahí? Posiblemente vas a llegar hasta el seno de su hogar, hasta su niñez. ¿Cuántos les gustaría ver a sus hijos de homeless y pidiendo dinero en la calle? Nadie, ¿verdad que nadie? Pero ese homeless llegó ahí porque tuvo padres irresponsables. Padres que no construyeron a sus hijos. Padres que no se enfocaron a sus hijos. Padres que se enfocaron en ellos mismos. ¿Está conmigo? Diga conmigo, homeless. ¿Cuántos homeless no hay en Estados Unidos? Mire, hay 4 niveles de homeless. Está el homeless que es transicional. El primer nivel, que transicionas de un nivel a otro. El homeless transicional es aquel homeless que no tiene un lugar estable y un lugar fijo a donde vivir. Va de casa en casa. ¿Por qué llegó ahí? Primero porque tuvo padres que no le enseñaron a trabajar. Padres que no solo le enseñaron a trabajar, sino que los construyeron mal porque una estructura de muerte operaba en el seno del hogar. Cuando usted y yo vemos a un homeless pidiendo, necesitamos revisar la vida de ese homeless y irnos hasta su día conmigo, a su niñez. ¿Quiénes fueron sus padres en la vida de ese niño cuando fue un niño? ¿Le permitieron estar encerrado en su cuarto todo el día, texteando, facebookeando, viendo Instagram, viendo Snapchat o jugando? ¿Quién es usted como padre en la vida de sus hijos? ¿Qué tus hijos hacen mientras tú estás con ellos? La estructura de muerte te hace ver y te hace sentir
que si tu hijo está encerrado en el cuarto y como tú confías en él, no está haciendo nada inofensivo. ¿Está conmigo? La estructura de muerte te hace pensar que las cosas están bien cuando están mal. Para transformar la vida de nuestros jóvenes el día de hoy, necesitamos pagar un precio. ¿Cómo cambias la vida de un joven de 18 años? Multiplique 18 años por 365 días, ¿cuánto es? ¿Cómo transformas la vida de un joven que hoy día tiene 18 años y que se comporta de una manera inagradable, que tiene un mal comportamiento? ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo transformas la vida de un joven que no quiere trabajar? ¿Cómo cambias la vida de un joven que es un irresponsable, que no tiene modales de comportamiento, que no respeta a sus adultos? ¿Cómo lo cambias si ya tiene 18 años? ¿Cómo cambias a un niño que estuvo en la tutela de sus padres y sus padres no le enseñaron compromiso, responsabilidad, respeto, principios morales, palabra de Dios? ¿Cómo los transformas de un día para otro? Piensa, ¿cómo los transformamos, iglesia? ¿Cómo un joven puede cambiar ese formato mental que sus padres establecieron en su mente durante 18 años y no pudo ser diferente? Y hoy tenemos jóvenes que son el producto de la destrucción que sus padres permitieron en sus vidas. Nosotros no nos estamos enfrentando a cualquier cosa. Transformar la vida de un joven es cuestión de Dios. Pero nosotros debemos ser el instrumento por el cual Dios transforma la vida de los jóvenes de hoy. Por eso te digo, tú no eres quien tú crees que eres. Tú eres quien ha predestinado que Dios sea. Porque tu forma de ser, diga conmigo, el ser, no es la que va a predominar en tu vida, sino la que Dios implante en ti. Para que su teléfono ande bien bonito, usted tiene que actualizarlo. Tiene que descargarle de la nube los datos para que se porte bien. Si no, se le va a andar portando mal su teléfono. Y nosotros hemos pensado que con nuestros hijos coman bien, estén bien gorditos, que duerman bien, es más que suficiente. Y no es así. Diga conmigo, hay que construirlos. ¿Cómo construís a tus hijos? Caminando bien, haciendo bien las cosas, tomando buenas decisiones, porque tus hijos te observan. Diga conmigo, mis hijos me observan. Cuando son pequeños los podés engañar. Cuando son unos niños les podés mentir. ¿Sí me entiendes? No se van a dar cuenta. Podés hacer los desastres y los desórdenes que querás, pero no se van a dar cuenta. Pero ya cuando tus hijos crecen, te van a empezar a pesar. Y no te van a decir. Y te van a empezar a observar y van a, esto que está haciendo mi mamá, mi papá no está bien. Bueno, si lo está haciendo ella, lo voy a hacer yo. Si lo está haciendo mi papá, lo voy a hacer yo. ¿Sí ve? Y después tú les vas a exigir, no hagas eso. Y te van a decir, ¿cómo es que me estás diciendo que no haga eso si vos estás haciendo todo lo contrario? Me estás diciendo que haga lo que no haga lo que vos estás haciendo. Diga conmigo, estructuras. Así construimos estructuras de muerte en la mente de nuestros hijos. Estructuras que vienen a ser su forma de ser y su forma de vivir. Diga conmigo, Jesucristo tocó el féretro en el que contenía el joven, que contenía la vida. No es el joven, no es el mundo que está perdido, es la estructura que lo contiene. El Señor Jesús no se enojó con el joven porque se portaba mal y era un tremendo rebelde. No lo agarró a latigazos como agarró a los religiosos. Diga conmigo, el Señor tocó el féretro. La estructura tiene que ser destruida. La estructura espiritual de mentira, de engaño, de adormecimiento. La estructura mental de torpeza tiene que ser destruida por el poder del Espíritu. Porque vivimos en días donde vemos jóvenes que parecen que están vivos, pero en realidad están dormidos. No sé en qué planeta andan. Si andan en Marte, si andan en Júpiter, en Plutón, pero eso no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del seno del hogar, de la familia y de la iglesia que haga su trabajo.
Diga conmigo, estructuras. Entonces, jóvenes, yo los amo mucho a ustedes, pero necesitamos entender que necesitamos dejarnos ayudar. Y nosotros que ya estamos viejos también. Aún yo necesito reestructurarme, desaprender y aprender lo nuevo que Dios ha preparado para mi vida. ¿Sí ve? Necesito seguir haciendo cambios, necesito mejorar en Dios, pero para eso necesito invertirme en mí y en mi crecimiento personal. Estructuras de muerte que se establecen en los senos del hogar, en la sociedad, aparentemente inofensivas, pero que su fondo es altamente destructivo para darte forma, formatearte, amoldarte de acuerdo a la estructura. La música, reggaetón o el tipo de música que usted le quiera poner, contenido altamente sexual. ¿Sí ve? Altamente sexual. Tú tienes que revisar los teléfonos de tus hijos, qué tipo de música están escuchando. Y revisárselos bien, porque ellos crean diferentes cuentas. En una te ponen la música cristiana y el otro te ponen a Little Wow Wow. En una te ponen a Marcos Vidal y el otro te ponen a 69. ¿Cómo se llama eso? Sí, así es. Porque lo que ellos escuchan es aquello en lo que ellos se convierten. Música de alto contenido sexual, estructura, es una estructura de muerte. Te lleva de la música de alto contenido sexual a la masturbación temprana. De la masturbación te lleva a la promiscuidad. De la promiscuidad te lleva a una enfermedad sexual, sexo ilícito. Los temas tabú, que espero que usted no los tenga, si usted tiene hijos que están en temprana edad, el sexo no puede ser un tema tabú. Porque el sexo es una estructura que el diablo la toma para poder esclavizar a tus hijos y para poder destruir la familia. Un niño no puede ver pornografía. Cuando un niño ve pornografía, su mente es violentada. Porque aún el niño, en la mente del niño se está formando su corteza prefrontal, que se termina de formar aproximadamente a los 25 años. Entonces, cuando un niño tiene contacto con pornografía, ese niño pierde la capacidad, pierde la fuerza para decir no, porque activa en su cerebro un químico que se llama dopamina, que lo lleva a sentir placer en la pornografía. Y cuando él siente placer en la pornografía, lo lleva a tener masturbaciones frecuentes, escondidas. Se vuelve un promiscuo. Y después, cuando ya crece, sale huyendo del hogar porque necesita tener relaciones. Diga conmigo, estructura de muerte. El joven de Naín estaba en el ataúd, estaba ahí, porque una estructura que sus padres, que la ciudad había permitido, lo había tomado. Y dice la Biblia que cuando el Señor llega a Naín, ¿cómo se le llama? La procesión que traían al joven salía y se encontraron en las puertas de Naín. Una estructura de muerte que se levantó en contra del Señor para que el Señor no entrara a la ciudad y transformara la vida de la ciudad. Porque una estructura de muerte se opone a lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Aconseje usted a un joven de 18 años que se porte mal hoy. Aconseje usted o trate usted, ya que sus hijos tiene como Gabrielito, ¿va? Si Sandrita le dice sacar la basura y le dice que no. Un ejemplo, tenemos que ir hasta la niñez. ¿Sí ve? No es el hoy, es el mañana.
es que tú hiciste en el tiempo de la vida de tus hijos mientras los tuviste y pudiste hacer un cambio en ellos? Diga conmigo, el Señor tocó la estructura y le dijo al joven, levántate. El Señor tocó diga conmigo, la estructura. Vemos la gente que aparentemente está perdida. Nuestros jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy que necesitamos traer a los pies del Señor. Jóvenes que hoy tenemos que sus padres los han perdido y los siguen perdiendo hasta el día de hoy. Jóvenes por los cuales nadie da nada. Jóvenes que les son molestos a la sociedad de hoy. Jóvenes que nadie quiere relacionar con ellos. Jóvenes que están atrapados bajo una estructura de muerte que los va a llevar a la muerte si usted y yo no hacemos algo, si usted y yo no invertimos nuestra vida en nuestros jóvenes. Si usted tiene niños, inviertas en ellos. Denles tiempo de calidad. Analiza cómo están tus hijos, cómo se portan. Conócelos interiormente. Invierte tiempo en ellos. No existe peor cosa que tú vivas para trabajar y para que tus hijos coman y los dejas a lo que ellos les da la gana hacer. Toma a tus hijos, siéntate con ellos, guárdales el teléfono, conversa con ellos. Dales tiempo de calidad, estimúlalos. Busca tú de Dios para que ellos busquen de Dios también. ¿Está conmigo? Póngase de pie un momento para que oremos. Diga conmigo, estructuras de muerte y estructuras de vida. Nosotros construimos, nosotros formamos, ponemos en nuestros jóvenes o ponemos nosotros como personas adultas en nuestras vidas buenos fundamentos, buenos soportes. En ocasiones veo jóvenes y me impresiona de qué están hechos. Hay jóvenes aquí en la iglesia que tienen fundamentos fuertes, que sus padres han hecho bien las cosas en ellos. Hay jóvenes que me encanta cómo son, la seriedad que tienen, la forma que hablan, la forma que se comportan, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen jóvenes así? Que son bien sensibles en su forma de comportarse, que tienen cuidado cuando moverse o no, que fueron bien estructurados en su niñez. Pero también he visto jóvenes que son tremendos, son bandidos. Le faltan el respeto a los adultos, no piden permiso, si te dejas te atropellan y te llevan de pecho. ¿Está conmigo? Diga conmigo, es la estructura que sus padres construyeron en ellos. No podemos condenarlos porque el Señor no lo hizo. El Señor destruyó la estructura que los operaba, que los gobernaba, que los había atrapado en pobreza, en limitación y en enfermedad. Ahí donde estás, dale gracias al Señor. Necesitamos destruir estructuras de muerte que se quieren establecer en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestros hijos. Tenemos que revisar qué nuestros hijos están comiendo. No comida, sino lo que están consumiendo. ¿Qué tus hijos están consumiendo? ¿Qué consumen? ¿Qué tú les permites? ¿A qué tú les permites tener acceso a tus hijos? ¿Qué tus hijos están viendo? ¿Qué es lo que tus hijos están escuchando? ¿Están escuchando perversión
o están escuchando consejo y palabra de vida. ¿Qué tú y yo como adultos, de qué nos estamos alimentando? ¿Nos estamos alimentando verdaderamente de la palabra de Dios? ¿O nos estamos alimentando de las opiniones que el mundo... ¿De qué nos estamos llenando y qué estamos haciendo parte de nuestras vidas? ¿Qué estamos exigiendo de los demás que nosotros no estamos haciendo? ¿Qué queremos que sea de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos? Estructuras de muerte que tratan de penetrar tu hogar, establecerse para traer muerte y destrucción de una manera inofensiva, desde un pequeño juego en una plataforma virtual a través de una aplicación con un teléfono. Siembran contenido sexual en la mente de tus hijos. Cuando tú les pides el teléfono, se enojan contigo porque están jugando y su mente ha sido adormecida. Se enojan, se vuelven violentos, como aquel niño que consume droga, que consume marihuana, que se vuelve violento. Ese mismo efecto tiene la droga, tiene las redes sociales, los juegos. Se vuelven y viven sin compromiso en su casa, en el hogar. No te limpian tu casa ni en broma. A donde comen no asean. No lavan ni sus propios calzoncillos ni su propia ropa. Porque nosotros estamos siendo los responsables. Necesitamos construir a nuestros hijos. Construyamos a nuestros hijos y construyámoslos bien. Enseñémosles a trabajar, pero también enseñémosles a buscar del Señor. Construye a tus hijos con excelencia, con mucho cuidado. Sé tú el que pone en tus hijos fuerza, fe, soporte. Sé tú como padre el que se encarga de construirlos a través de tu ejemplo, a través de tu empuje, a través de tu esfuerzo, a través de tu compromiso de vida. Tienes que volverte un constructor de excelencia. Queremos tener hijos grandes. Seamos grandes nosotros primero y construyámoslos bien y hagamos bien las cosas, para que el día de mañana no exijamos ciertos comportamientos que nosotros no estamos haciendo, para que el día de mañana no pidamos y no obliguemos y no golpeemos y no maltratemos, sino que construyámoslo bien hoy. Este es nuestro tiempo para hacer bien las cosas con nuestros hijos y contigo mismo. Es tiempo de hacer bien las cosas. Es tiempo de ser responsables. Es tiempo de permitir que el Señor transforme nuestras vidas. El Señor tocó la estructura de muerte que contenía la vida. No lo fueron a sepultar porque todavía estaba vivo. Todavía se puede y estamos a tiempo de rescatar nuestros jóvenes. Iglesia, todavía estamos a tiempo de poder hacer algo por aquellos jóvenes que sus padres no pudieron construir bien, sino que los destruyeron. Todavía estamos a tiempo de no enterrar al que está muerto, pero que está latiendo. Todavía estamos a tiempo de levantarlo del sepulcro de muerte, de sacarlo del féretro, de sacarlo de la estructura de muerte que lo gobierna y lo hace ser un irresponsable. Todavía es tiempo de levantar nuestros jóvenes, de levantar y rescatar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien.
Todavía es tiempo. Niños de 5 años, 3 años, moviéndose entre las cervezas de su hogar. Niños a corta edad abren el refrigerador de su casa y lo que encuentran son bebidas alcohólicas. Niños que en vez de ver un abrazo, una caricia entre sus padres, escuchan gritos, escuchan maltratos. Niños que en vez de escuchar verdad, escuchan mentiras. Y el día de mañana obtenemos lo que construimos. Ahí donde estás, piensa cómo has venido haciendo las cosas contigo mismo. Porque todo aquello que tú permites, eso es lo que tú vienes a hacer. Todo lo que tú permites, eso vienes a hacer. Levanta tus manos.